¿Cómo están? Soy la doctora Lozada y hoy vamos a ver enfermedades cardiovasculares en el embarazo. Como temario vamos a ver generalidades de las enfermedades cardiovasculares en el embarazo, las alteraciones hemodinámicas, homeostáticas, metabólicas y vamos a ver también métodos diagnósticos y estratificación de riesgo materno y fetal. Primero tenemos que saber un poquito de epidemiología. ¿Qué es la razón de mortalidad materna? Es un indicador básico socioeconómico de los países y refiere al número de defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Por ejemplo, en Canadá tenemos que mueren 4 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que en África y en algunos otros países se observan tasas de hasta 890, incluso hasta más de 1.000 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. En América tenemos también muchas diferencias. Por ejemplo, en América del Norte mueren 32 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos y en América del Sur 240 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. En nuestro país, por ejemplo, en el año 2020 se refirieron 45 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. En nuestra región también hay muchas diferencias. Encontramos que en Chile, Uruguay, en Costa Rica tenemos tasas muy bajas, menos de 10. Y el otro punto, el otro extremo, en Haití, por ejemplo, que encontramos hasta 300 muertes maternas. ¿Qué pasó en el último dato que tenemos del año 2023? Los indicadores básicos refieren que Argentina tuvo 74 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, pero nuestro país es una región muy extensa, entonces tenemos diferencias. Por ejemplo, en Cava tenemos 27 y en Santiago del Estero tenemos 191 muertes maternas. Aquí en Córdoba, por ejemplo, los datos que refirió el último, la página del gobierno fue de 63 muertes maternas. ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad en el embarazo? Encontramos que hay causas directas, que corresponden al 80%, y que son aquellas relacionadas directamente con el embarazo, el parto o el puerperio. Y las causas indirectas, que son el 20%, referidas a aquellas enfermedades que ya estaban y que empeoran debido al embarazo. Por ejemplo, causas directas más frecuentes tenemos hemorragias graves, infecciones puerperales, hipertensión arterial, preeclampsia y eclampsia, con la diferencia de que esta hipertensión arterial es la inducida por el embarazo, a diferencia de las causas indirectas donde también encontramos hipertensión, pero esto es hipertensión crónica, ¿sí? La preexistente, donde también vamos a encontrar, por ejemplo, diabetes, enfermedades congénitas y adquiridas en la mujer. Entonces, mortalidad materna, la que ocurre durante el embarazo, parto o puerperio. La prevención está relacionada directamente con la atención prenatal adecuada, cosa que es muy importante. La capacitación del personal médico, donde aquí estamos, y el acceso a los servicios de salud adecuados. Fíjense las causas del aumento de la mortalidad materna, porque lamentablemente no solo que se pueden evitar, pero están en aumento. Eso es debido a 3 factores principales. Uno es la mayor supervivencia de las mujeres con cirugías de cardiopatías congénitas. Otro es debido a la mayor carga de factores de riesgo en la población y la edad materna, que cada vez es mayor, sumado a la tecnología de reproducción asistida. Todo esto hace que muchas mujeres deseen tener sus hijos a mayor edad con mayor carga de comorbilidades o de factores de riesgo. Pero también tenemos el otro extremo. El embarazo adolescente también conlleva a muchas complicaciones y
es también una de las causas de mayor mortalidad materna. Entonces, ¿cuál es la función del cardiólogo clínico, de nosotros que estamos formándonos? Es la de conocer las cardiopatías en el embarazo y que radica en la detección de los factores de riesgo para mortalidad materna, la clasificación del riesgo, ya vamos a ver que nos podemos clasificar, y el lugar adecuado para el seguimiento. También intervenir en la medicación en la cual puede estar tomando la mujer, recomendar los complementarios adecuados a utilizar y la frecuencia de los controles. Programar la vía del parto adecuada según la patología que presenta la mujer, la consejería genética, que vamos a ver que hay muchas patologías que están relacionadas genéticamente, y el seguimiento posterior de la mujer con riesgo cardiovascular aumentado a futuro. Bueno, para conocer los cambios fisiológicos vasculares en el embarazo tenemos que entender que la mayor demanda metabólica que genera el producto en gestación va a generar los principales cambios que van a ser el incremento del volumen plasmático total, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, la redistribución del flujo que se selecciona hacia lugares ginecológicos de la mujer como las mamas, el útero y la placenta, y también el descenso de las resistencias periféricas y de la presión arterial media. Por lo cual, vamos a encontrar muchas características clínicas, físicas y síntomas debido a todos estos cambios fisiológicos. La placenta es un circuito de baja resistencia y al haber redistribución del flujo hacia sectores de mama y útero, desciende la resistencia produciendo reducción de la poscarga. Esto aumenta significativamente el gasto cardíaco. También aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, resultando en la retención de agua y sodio, todo para mantener una buena volemia por las pérdidas que se producen en el parto. Son mecanismos, digamos, fisiológicos que predisponen a un buen resultado en el final de la gestación. También vamos a encontrar que aumenta el óxido nítrico endotelial y factores hormonales y humorales que generan relajación en los vasos sanguíneos para que se distribuya bien todo el volumen plasmático. Entonces vemos en este cuadrito la importancia de cómo tanto en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre, incluso en el posparto, todavía hay cambios hemodinámicos diferentes a los de una mujer que no está en gestación. Las adaptaciones fisiológicas, entonces decíamos, el aumento del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial, lo que genera una hipertrofia excéntrica fisiológica, disminución de la resistencia periférica, distribución selectiva del flujo y aumento de la masa eritrocitaria. Pero en el parto se sucede algo muy importante. El aumento del gasto cardíaco llega hasta aumentar un 50%. Imagínense el cambio en una mujer que no tiene ninguna patología de lo que puede llegar a producir en alguna mujer que tenga alguna cardiopatía y cómo puede influir el aumento del gasto cardíaco en ella. El aumento de la presión arterial sistólica llega a aumentar 35 milímetros de mercurio y la diastólica 25 milímetros de mercurio. Y las contracciones uterinas también aumentan el volumen de un 300 a un 500 mililitros en la volemia. Así que tener en cuenta que el parto y el posparto también pueden generar complicaciones en este momento, siendo que en el embarazo a lo mejor la tolerancia de los cambios hemodinámicos a la enfermedad a la cardiopatía que presenta la mujer puede ser tolerable o dentro de todo leve. En el parto y en el posparto es un momento crucial, donde fíjense, el aumento del dolor, la ansiedad también generan aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión, aumentando también el gasto cardíaco.
y recién luego de 10 días del parto se pueden llegar a estar normalizando la frecuencia y la tensión. Los cambios anatómicos y funcionales llegan a su normal luego de 3 a 6 meses del parto. Estas cosas se suceden también en el embarazo. Hay cambios hormonales que aumentan varios factores de la coagulación. Esto es muy importante porque generan un estado procoagulante muy importante que de manera natural previenen la hemorragia en el parto, pero sin embargo en ciertas condiciones patológicas puede aumentar el riesgo de embolias y trombosis. En el sistema respiratorio, por ejemplo, hay un aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de la capacidad pulmonar, pero también se observa una leve disminución en la capacidad residual por la compresión que genera el útero en el diafragma, ¿sí? En el sistema renal vamos a encontrar que hay un aumento del flujo sanguíneo y de la tasa de filtración glomerular, disminuyendo la excreción de algunos electrolitos, incrementando así la retención de líquidos. En el sistema endocrino hay un aumento de las hormonas como la insulina y el cortisol, también para mejorar las mayores demandas metabólicas en el embarazo. Fíjense que el aumento de la volemia genera, por la ley de Laplace, un aumento del espesor de la pared y dilatación cardíaca fisiológicas, ¿sí? Esto es algo de lo que podemos encontrar en la parte anatómica o los cambios estructurales del corazón. Básicamente aumenta de tamaño, se desplaza la punta hacia la izquierda, pero se aumenta en el diámetro de las válvulas y hay una dilatación de la aurícula y el ventrículo derecho. Puede haber un ligero derrame pericárdico normal y aumento del flujo sanguíneo coronario. Todos estos cambios anatómicos son en su mayoría temporales y reversibles tras el parto. A pesar de que algunos de estos cambios son considerables en la mayoría de los casos, no causan síntomas severos. Por aumento de la volemia, podemos encontrar que casi todas las mujeres presentan síntomas muy parecidos a los patológicos, principalmente en el último trimestre del embarazo. Las pacientes con afecciones cardíacas del lado derecho, con cortocircuitos izquierda a derecha y ciertas insuficiencias valvulares, como la aórtica o la mitral, tienden a tolerar bien el embarazo porque justamente disminuye la resistencia vascular periférica. Pero aquellas que presentan estenosis mitral, estenosis aórtica, hipertensión pulmonar, arritmias auriculares previas, miocardiopatías o válvulas protésicas mecánicas, tienen un riesgo mayor de presentar situaciones adversas, principalmente arritmias o insuficiencia cardíaca. Estos cambios hemodinámicos también pueden producir un riesgo de disección arterial en mujeres con aortopatías, principalmente de aneurisma, síndrome de Marfan, coartación de aorta con una dilatación de la aorta, lo que generan complicaciones muy importantes, principalmente en el parto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas cardiovasculares esperables en el embarazo? Y la fatiga por la mayor demanda metabólica, palpitaciones por aumento de la volemia, taquicardia, hipotensión, lipotimias, disnea, palpitaciones, mareo, poliuria, algunos edemas. A medida que va pasando el embarazo, cuando ya el tamaño es mayor del útero, tenemos mayores edemas por compresión de la vena cava, mareos, por la hipotensión que puede presentar la compresión de la vena y el retorno venoso. Disnea, que es no solamente por la restricción pulmonar, sino que también por el aumento de la demanda metabólica, el sobrepeso, la nicturia, por todo lo que decimos, y el angor, que también puede ser producto de enfermedad, digamos, reflujo o compresión del estómago, de la parte digestiva. Debido a ello, podemos encontrar ruidos anormales que
debemos entender que son fisiológicos, ¿sí? El aumento del volumen del primer ruido lo encontramos de la semana 12 a 20 de gestación. Puede haber un desdoblamiento, un cierre mitral temprano. El segundo ruido, que puede estar desdoblado también y persistente. Y un tercer ruido cardíaco presente hasta en el 90% de las embarazadas. Puede haber un cuarto ruido en menos del 5% al inicio de la expiración y que desaparece al resolverse el embarazo. Podemos encontrar soplos al borde de la región externa a la izquierda, que puede ser aórtico o pulmonar en un 95%, y que suelen ser soplos suaves y que pueden persistir hasta la cuarta semana después del parto. También puede haber soplos mamarios, pero ¿qué es lo importante? ¿Cuándo un soplo es anormal? Cuando son muy intensos, más que el grado 2 o 4 sistólicos, y todos los diastólicos. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar que esos síntomas referidos a la que acabamos de referir por aumento de la volemia no son, digamos, esperables o ya empiezan a ser anormales? Cuando vemos edemas progresivos, una disnea paroxística nocturna, nicturia con mayor frecuencia, tos, angor o disnea de esfuerzo, palpitaciones prolongadas, cianosis en manos en cara, síncopes, petequias, anemia, proteinuria, soplos, frotes, bueno, ni hablar, y si esto se asocia a fiebre. Ahí ya empezamos a sospechar que algo no anda bien, que a lo mejor en una mujer sin cardiopatía puede estar apareciendo. Entonces recurrimos a los complementarios. ¿Qué complementarios podemos utilizar en la embarazada? Básicamente todos los que se necesiten, pero digamos cuidadosamente seleccionados para buscar específicamente lo que estamos sospechando. Sin embargo, hay estudios contraindicados. A ver, las radiografías con altas dosis de radiación, una tomografía computarizada que emite mucha radiación, están contraindicadas salvo en situaciones donde obviamente los beneficios superen a los riesgos. Gammagrafías contraindicados por los isótopos radioactivos, resonancia con gadolinio, pero tranquilamente podemos usar resonancia magnética sin gadolinio, que es un excelente método diagnóstico. Estudios con radiación ionizante y de citometrías óseas son también estudios que están contraindicados en el embarazo. La dosis de radiación se mide en milisieverts. Esto en el primer trimestre puede generar causa de muerte fetal o malformaciones congénitas, pero cuando son mucho más que lo que genera la radiación de una radiografía que es de 0,0005 milisieverts. Por lo cual, una radiografía de tórax sí la podemos utilizar en la embarazada. ¿Y qué vamos a encontrar? O que, más allá de todas las cuestiones patológicas, fisiológicamente vamos a encontrar que hay una expansión de la caja torácica, aumento del tamaño del corazón, desplazamiento de la punta, aumento de la vascularización pulmonar, congestión venosa leve y la posición del estómago, el diafragma elevados y desplazados. En un laboratorio podemos encontrar una anemia por aumento del volumen sanguíneo. Podemos encontrar leucocitosis, transaminasas bilirrubina aumentadas, en caso de colestasis también el perfil lipídico aumentado. La urea y creatinina pueden estar disminuidos por aumento de la filtración glomerular. La glucemia y la hemoglobina glicosilada bajan en el principio del primer trimestre, pero luego es normal. Y un aumento puede observarse en mujeres que tienen predisposición a diabetes o que están haciendo una diabetes gestacional. Los péptidos natriuréticos son un buen marcador de posible descompensación de cardiopatía en el embarazo. Son unos excelentes marcadores y que debemos utilizarlos en caso de sospecha de insuficiencia cardíaca. En un electrocardiograma vamos a encontrar, obviamente, por todos los cambios que estuvimos viendo, desviación del eje hacia la izquierda, taquicardia sinusal,
Leve elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales debido a la hipervolemia. Aumento de la amplitud de las ondas P también por el aumento de los tamaños. Latidos ectópicos por aumento de la demanda y la volemia. Bloqueo B de primer grado. Inversión de la onda T en D2 y B2. Aumento del voltaje de los complejos. Prolongación leve del intervalo QT y sobrecarga de las cavidades derechas. Entonces, básicamente, aumento de los diámetros, de la masa y del tamaño de las válvulas, ¿sí? Todo esto podemos encontrar en un ecocardiograma. Los complementarios en el embarazo, entonces, se recomienda realizar el electrocardiograma a toda paciente embarazada, la radiografía si es algo importante que tenemos que descartar, ergometrías que también las podemos utilizar, obviamente si no tiene contraindicaciones obstétricas, y debe ser submáxima y en un ciclo ergómetro. Un ecocardiograma Doppler y resonancia sin gadolinio si el eco no concluye el diagnóstico. Veamos. De acuerdo a todos estos síntomas y estudios complementarios que obtenemos en la mujer, vamos a realizar una estratificación de riesgo, ¿sí? Por todos los cambios hemodinámicos, observamos esos signos y síntomas característicos que pueden ser dudosos. Entonces, vamos a los complementarios y si seguimos con ciertas dudas, vamos a tener que recurrir a ciertas escalas de riesgo predictoras de desenlaces adversos. Son herramientas, estos scores que vamos a ver, para ayudarnos a estratificar el riesgo y a tomar ciertas decisiones. Siempre tenemos que tener en cuenta el tipo de enfermedad cardíaca de base de la mujer. Pensar que las mujeres que se embarazan son mujeres que tienen toda la epidemiología de las patologías cardíacas que siempre han estudiado. Podemos hablar de miocardiopatías, arritmias, insuficiencias cardíacas, enfermedades congénitas que cada vez al ser corregidas sobreviven más. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la función ventricular, la clase funcional de la mujer, la presencia de cianosis, de otros factores de riesgo cardiovasculares típicos y que están muy en aumento, la historia obstétrica, que es muy importante, y la edad materna. Entonces, tenemos predictores independientes que nos dan resultados adversos, tanto para la madre como para el feto. Podemos encontrar cardiopatías previas, una clasificación de la NIJA de 3 o 4, obstrucciones cardíacas izquierdas moderadas a severas, función sistólica ventricular disminuida, regurgitación aórtica, atrioventricular, hipertensión arterial pulmonar, cianosis, péptidos aumentados, antecedentes de tabaquismo, prótesis valvular y cardiopatías cianóticas. Y para el feto es muy importante y su resultado es muy adverso cuando la madre presenta cianosis o una clase funcional 3-4, obstrucciones izquierdas, el tabaquismo, la saturación menos de 90, la gestación múltiple, el uso de anticoagulantes durante el embarazo por valvulopatías o reemplazos mecánicos, las prótesis, un evento cardíaco materno durante el embarazo, el flujo útero-placentario alterado y disminución de la poscarga durante el embarazo. Veamos. ¿Qué cardiopatías podemos encontrar que sean congénitas y cuáles adquiridas? De las congénitas, que son el 80%, vamos a encontrar defectos cardíacos no cianóticos sin shunt, como patologías aórticas o pulmonares, estenosis o coartación. Ya si tenemos shunt, una CIA, CIB o el ductus, o podemos tener defectos cardíacos cianóticos, como Fallop o transposición de grandes vasos, y enfermedades aórticas severas como Marfan, coartación de aorta con dilataciones y algunos otros síndromes aórticos importantes que pueden ser congénitos
y que corresponden al 80% de todas esas patologías cardiovasculares que vamos a ver, que son de causa indirecta, o sea, previas o no inducidas por el embarazo. También podemos encontrar en menor porcentaje otro tipo de enfermedades no menos importantes. Entonces, de acuerdo a lo que tiene esa mujer, vamos a ver que hay 3 escalas de riesgo muy importantes que se han actualizado ahora en 2018 y 2021 y que son la CARPREC-2, la de la OMS y la de SAHARA. ¿Cuál es la diferencia de las 3? Bueno, son varias, pero básicamente la de SAHARA, por ejemplo, es de Países Bajos, donde la mortalidad es muy baja, y este estudio que se hizo fue específicamente en mujeres con cardiopatías, por lo cual es muy específico. Después tenemos la de CARPREC-2, que también habla de las patologías que podemos encontrar, le ponen un puntaje y un riesgo de complicaciones en el parto. Y la de la OMS, que habla de patologías básicamente ya diagnósticas. Entonces es muy fácil para utilizar y es el que estamos usando la mayoría, pero lo que se recomienda básicamente es fijarnos, según la patología que tiene la mujer, en esta escala y en esta y en esta y entre las 3 poder ayudarnos porque los criterios y las diferencias de lo que podemos encontrar tienen muchas particularidades, por lo cual es importante hacer una visión general de todos los factores que influyen en el resultado del producto. Casi todas las escalas, o mejor dicho, las 3 escalas coinciden en el alto riesgo o el embarazo contraindicado, ¿sí? O sea, las 3 escalas coinciden que, por ejemplo, una hipertensión pulmonar de cualquier causa es alto riesgo. Y sobre todo, por más de que exista medicación y hay formas leves, moderadas, en casi todas el embarazo está contraindicado por su alto porcentaje de complicaciones. ¿Hay disfunción grave del ventrículo? Bueno, alto riesgo. Miocardiopatía periparto previa con un deterioro de la fracción de eyección residual, alto riesgo. Obstrucción grave de las cavidades izquierdas, por ejemplo, una válvula aórtica menos de 1 centímetro cuadrado o una área mitral menos de 1,5, alto riesgo. Síndrome de Marfan con aorta dilatada más de 45, alto riesgo. Aorta bicúspide con dilatación de más de 50 de la aorta, coartación de aorta grave o un Ehlers-Danlos, también con recuartación grave, son todos alto riesgo. En CARPREC-2 también encontramos casi lo mismo. Tienen los puntos y el porcentaje de riesgo cardíaco previsto. La precisión predictiva de las 3 escalas, estaba CARPREC 1 y después CARPREC 2, obviamente que es mejor la de CARPREC 2, pero no es mala la de la OMS. Esto ya lo vimos, los principales factores de riesgo para las complicaciones maternas y fetales. Todo esto nos lleva a tomar la decisión de si este parto puede ser de vía natural o cesárea. Tenemos que pensar que siempre se prefiere el parto natural por el menor riesgo de sangrados y cambios hemodinámicos adversos en el parto. Pero hay causas que sí o sí se prefiere la cesárea. Por ejemplo, la hipertensión pulmonar, la insuficiencia cardíaca congestiva severa y sintomática, un antecedente de infarto de miocardio reciente, la estenosis aórtica severa, o que esté tomando warfarina en las 2 últimas semanas previas al parto, o una necesidad de reemplazo valvular a último momento. También la clase funcional 3-4 nos lleva a tomar siempre la decisión de preferir la cesárea. En el último consenso SAC vemos que siempre se recomienda entonces evaluar el riesgo cardiovascular
evaluar el riesgo cardiovascular en toda mujer que desea cursar un embarazo con antecedentes de cardiopatías o aortopatías conocidas o sospechadas. Recomendamos la utilización de la escala modificada de la OMS y que tratar de que las pacientes puedan llevar su embarazo mediante controles y seguimientos recomendados según el grado de riesgo que tenga. Avanzamos. En el feto también se debe recomendar, de acuerdo a los riesgos maternos y fetales, los exámenes de ecocardiograma Doppler color fetal, que lo vamos a pedir en estos casos de patologías o factores de riesgo maternos, y también en la pesquisa, vamos a realizar la pesquisa del primer trimestre en todas las mujeres que tengan esos riesgos que acabamos de mencionar. Con respecto a la farmacología, debemos ser precavidos y cautelosos que en todas las mujeres fértiles que desean tener hijos, tratar de ver qué medicamentos están tomando para arritmias, hipertensión o falla cardíaca, o alguna anticoagulación o medicamentos para otras patologías como hipertensión pulmonar, porque se deben realizar cambios ya que hay medicamentos sin contraindicación, medicamentos bajo consideraciones, están los contraindicados y los contraindicados en la lactancia. Tenemos fármacos no seguros como Iécara 2, amiodarona, espironolactona y acenocumarínicos, y fármacos relativamente seguros sin efectos teratogénicos, pero que pueden llegar a producir retardo del crecimiento o parto prematuro. Bueno, aspirina, diuréticos, betabloqueantes, digoxina, antagonistas del calcio, adenosina, procainamida y algunos antiarrítmicos. La aspirina, por ejemplo, es un medicamento al que no le tenemos que tener miedo. Justamente está indicado y para la prevención de la preeclampsia y la eclampsia desde las primeras semanas del embarazo. Desde la semana 12 a la 36 se debe indicar la aspirina. Sobre todo si tenemos factores de alto riesgo para preeclampsia, que ya lo vamos a ver, pero que son los trastornos hipertensivos del embarazo anterior, hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, diabetes o enfermedades autoinmunes. Y en el caso de tener dos de estos factores, por ejemplo, nulliparidad, edad mayor a 40, índice de masa corporal más de 35, antecedentes familiares de trastornos hipertensivos del embarazo o un intervalo intergesta de más de 10 años y en los embarazos múltiples. Allí está recomendado la aspirina de 100 a 150 miligramos por día por la noche. ¿Qué pasa con la anticoagulación? Las principales indicaciones de la anticoagulación es en la válvula cardíaca mecánica, la fibrilación auricular y la hipertensión pulmonar. La warfarina no está recomendada. Puede causar embriopatías y hemorragia intracerebral en el feto. Puede reindicarse después del parto con el objetivo de alcanzar un RIN mayor de 2. Pero si está indicada, por ejemplo, en algunas patologías muy importantes y la dosis es menor de 5 miligramos, se puede llegar a seguir indicando. La heparina no fraccionada no atraviesa la barrera y tiene una vida media corta y es de elección en el periodo cercano al parto. O sea, cuando la warfarina la suspendemos en la semana 36, por ejemplo, podemos indicar la heparina no fraccionada, ya que nos ayuda para ese momento del parto natural. La heparina de bajo peso molecular es similar a la no fraccionada en términos de no cruzar la placenta y su uso en situaciones de urgencia.
Como hablamos, el riesgo de tromboembolias está aumentado en la mujer por todo el aumento de los factores de la coagulación y disminución de los fibrinolíticos. Entonces, vemos que está incrementado 5 veces durante el puerperio y este riesgo se eleva a 11 veces y es mayor tras la cesárea. Las trombosis protésicas durante el embarazo se han descrito incluso con prótesis de última generación en posición aórtica. Entonces se recomienda las trombolisis, por ejemplo, como tratamiento de primera elección. Y las pacientes portadoras de prótesis mecánicas se encuentran en un riesgo particularmente alto durante el embarazo. Y la actitud terapéutica debe sopesar, por supuesto, los riesgos y beneficios del uso de anticoagulantes orales respecto a la heparina. Como dijimos, dosis bajas de warfarina o de acenocumarol pueden continuar, digamos, con ese régimen, pero con un control más frecuente del ritmo. Está probado que tienen bajo riesgo de embriopatía o fetopatía y probada la superioridad para evitar esas trombosis protésicas. Otros prefieren suspenderlas y agregar la heparina de bajo peso molecular. Hay muchas diferencias en las guías, incluso en las últimas que han salido de este año. Con respecto a la endocarditis, que puede existir por la paciente que tiene valvulopatías o que tiene enfermedades valvulares importantes, no es frecuente durante el embarazo, pero recuerden que a veces se necesita cirugía y esto ensombrece mucho el pronóstico de las pacientes. La necesidad del tratamiento quirúrgico debe ser valorado teniendo en cuenta el riesgo de la pérdida fetal. Pero sí, no se debe retrasar si pone en peligro la vida de la gestante. La profilaxis de endocarditis, aunque no se ha demostrado el uso beneficioso, parece que en mujeres con riesgo particularmente alto se pueden indicar. Por ejemplo, mujeres con válvulas cardíacas protésicas o reparadas con material protésico, antecedentes de haber padecido una endocarditis infecciosa o enfermedad cardíaca congénita con defecto cianótico no reparado o con materiales protésicos o defectos residuales. Con la pericarditis en la embarazada. Podemos encontrarnos con un frote pericárdico que es altamente sugestivo de pericarditis. Entonces, vamos a hacer un electro, pero también vamos a ver que siempre hay una elevación difusa del segmento ST, por lo cual la tos, el dolor torácico característico, es lo que justamente a veces nos hace sospechar esa pericarditis. Hallazgos de una eritro aumentada, leucocitosis, nos pueden ayudar al diagnóstico. Si hay derrame leve o hay signos de taponamiento, bueno, obviamente que ya es más sugestivo de pericarditis y el ecodoppler es el método diagnóstico, digamos, para llevar a cabo el diagnóstico y el tratamiento adecuado. ¿Pueden las mujeres presentar un evento isquémico en el embarazo? Sí. Generalmente está relacionado con enfermedad teromatosa previa, en menor medida con condiciones como espasmos coronarios, tromboembolismos o disección arterial coronaria. Este tipo de patologías contribuye significativamente a la mortalidad materna durante el parto principalmente y especialmente en países desarrollados como el nuestro. Entonces, la probabilidad de experimentar un infarto se incrementa significativamente en el embarazo, aumentando 4 veces durante esta etapa y 6 veces en los primeros días después del parto. Esto habla de la importancia de monitorizar bien las pacientes en el puerperio. El manejo médico de un evento isquémico, digamos, que contempla los fármacos como opioides derivados de nitratos, los beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos y bajas dosis de ácido acetilsalicílico.
pero la angioplastia percutánea es el procedimiento de primera elección y preferido en embarazadas. Se debe sopesar obviamente el balance entre el riesgo y el procedimiento y la exposición fetal a la radiación. Las trombolisis de urgencia se han visto, pero tienen muchos riesgos maternos como fetales. El embarazo no se recomienda en mujeres que han tenido un infarto de miocardio en un embarazo previo o que tienen una disminución significativa de la función ventricular o incluso alteraciones anatómicas o funcionales en estudios coronarios previos. Ahora hablamos dos palabras de las enfermedades congénitas porque ya se han visto en otros módulos. Decíamos que los cortocircuitos izquierda-derecha no cianóticos, pero con shunt en general son bien tolerados por el descenso de las resistencias periféricas. Ahora, una aorta bicúspide con estenosis aórtica sintomática debería posponer el embarazo hasta después de una cirugía cardíaca. Incluso en mujeres asintomáticas con estenosis aórtica moderada, el embarazo puede precipitar en una insuficiencia cardíaca. La estenosis aórtica y pulmonar corregidas antes del embarazo presentan bajas complicaciones. Y hay otras cianóticas corregidas antes del embarazo que cambia mucho el pronóstico favorablemente, salvo aisladas casos especiales. Entonces, todas las valvulopatías, ya sean congénitas o adquiridas, son ideales el tratamiento preconcepción. Limitar la actividad física, reducción del consumo de sodio. Se pueden usar estos medicamentos para mejorar la tolerancia y evitar complicaciones y se puede requerir hasta una valvulotomía o angioplastia con valor en el momento del embarazo y elegir siempre la vía natural del parto. Por ejemplo, una estenosis mitral antes del embarazo se recomienda intervenir si el área valvular es menor a 1.5 centímetros cuadrados con una valvuloplastia. Y ya durante el embarazo se hace diuréticos beta bloqueantes y la valvuloplastia luego de las 20 semanas. En cambio, en una estenosis aórtica grave, por ejemplo, está contraindicado el embarazo si tiene una bicúspide y el diámetro de la aorta es mayor a 50 milímetros. Y durante el embarazo, obviamente el reposo, los diuréticos, la valvuloplastia con balón y el reemplazo valvular luego de la cesárea. Con respecto a las aortopatías en el embarazo, tenemos que tener bien en cuenta los factores de riesgo para la disección. Evaluar muy bien los diámetros de esa aorta, descartar arritmias asociadas, descartar valvulopatías secundarias y un consejo genético porque muchas de estas mujeres vuelven a tener enfermedades en próximos embarazos. Los factores de riesgo para disección serían la edad, la hipertensión, la multiparidad, antecedentes familiares de disección, muertes súbitas a edades tempranas en familiares. Bien, podemos encontrarnos con mujeres que tienen miocardiopatías, ¿sí? Las miocardiopatías del embarazo son un subtipo de enfermedades que se presentan principalmente en el posparto. Tenemos la cardiomiopatía dilatada, que puede tardar hasta 6 meses en recuperarse. Tiene un elevado riesgo de recurrencia en futuros embarazos y una mortalidad que alcanza hasta el 50%. En un 10% de esas pacientes se puede requerir hasta un trasplante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, básicamente descartando otras causas de insuficiencia cardíaca o de enfermedades cardíacas previas. Aunque la etiología no está clara, no se recomienda los estudios con biopsias. Los factores de riesgo para tener una cardiomiopatía en el embarazo es la edad materna más de 30 años, obesidad materna, hipertensión arterial previa a la gestación, multiparidad, gestaciones múltiples
y tocolisis con beta-agonistas, entre otros. El riesgo de recurrir en los siguientes embarazos se asoció con algunas variables como el volumen de fin de diástole del BI y una fracción de eyección menor a 30, o también la falta de recuperación de la función después del parto o después de los 6 meses del parto. Tenemos otras cardiopatías que no están relacionadas al embarazo y que pueden ser previas, como la miocardiopatía hipertrófica, la dilatada y la restrictiva. Todas estas mujeres tienen complicaciones en el embarazo, pero se puede hacer el control preconcepcional para justamente evitar complicaciones y hacer los tratamientos adecuados y poner la medicación adecuada para tolerar mejor los embarazos. La insuficiencia cardíaca se confirma con el ecocardiograma, los signos, los síntomas, y está recomendado el uso del reposo en cama y dieta pobre en sal. El tratamiento farmacológico incluye beta bloqueantes, digital, diuréticos orales, hidralazina y nitratos. Lo que no está indicado son los nuevos medicamentos inhibidores del ácido glucoso, los agonistas de la GLP-1, los ARM y los ANRI. ¿Sí? Obviamente los ARA2 y los IECA están también contraindicados. En el caso de hospitalización se recomiendan los diuréticos endovenosos, además de vasodilatadores que reduzcan la poscarga. En casos graves, donde no hay respuesta, se puede llegar a utilizar un balón intraaórtico de contrapulsación o la asistencia ventricular, que pueden estar indicados. Entonces, ante una falla aguda o empeoramiento de la clase funcional, los síntomas pro-BNP, BNP, tenemos los síntomas, los signos, el eco, donde observamos los cambios que ya vimos que no son los normales o esperados en el embarazo, nos hacen determinar la severidad, que puede ser severo, donde debemos decidir la resolución del embarazo por cesárea, o estables, que si es anteparto, digamos antes de las 36 semanas, se puede valorar la maduración fetal, se dan los medicamentos y según la clasificación de la OMS considerar la resolución después de la semana 35 de acuerdo a la evolución de la paciente. Ahora, si la severidad estamos ya en el posparto, se pueden usar todos los medicamentos que están indicados en la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa cuando hay plagas? Sabemos que epidemiológicamente en nuestra región todavía podemos llegar a encontrar mujeres que durante el embarazo nos encontramos con que tiene enfermedad de Chagas. Así que se le hace el tamizaje a todas las mujeres y la atención y el seguimiento de las gestantes seropositivas. En el parto se pesquisa a los neonatos de madres infectadas, se hace el tratamiento de las madres seropositivas y se hace la prueba serológica en los niños a los 8 meses y luego otras intervenciones como acciones para interrumpir la transmisión domiciliaria por los vectores. Entonces, para el consenso SAC, las recomendaciones que se dictaron fue estudiar sistemáticamente la enfermedad de Chagas en las embarazadas, estudiar todos los hijos de madres con serología, efectuar un diagnóstico de la infección congénita mediante la identificación del parásito, tratar a los niños, solicitar serología a los niños inmunosuprimidos y básicamente garantizar el seguimiento de todos los niños tratados para definir la curación con controles serológicos. Respecto a las arritmias, también podemos eventualmente encontrarnos con mujeres que ya venían padeciendo trastornos de taquicardias paroxísticas supraventriculares, incluso mujeres que tienen Wolff, Parkinson o enfermedades auriculares y que
debido a todos estos cambios, aumenta la frecuencia de las taquicardias paroxísticas. Si son con repercusión hemodinámica, está indicada la cardioversión, ¿sí? Esto no está contraindicado en el embarazo. Y si no tiene repercusión hemodinámica, se pueden utilizar maniobras vagales, adenosina, bloqueantes, beta bloqueantes o bloqueantes de los canales del calcio y último recurso la amiodarona. Entonces, si tiene o no tiene preexcitación, se utilizan las drogas adecuadas y ablación en casos refractarios. Fíjense que hay medicamentos que están ya casi contraindicados, como el atenolol, ya que produce riesgo de bajo peso en el recién nacido. Están indicados básicamente el metoprolol, esmolol o bisoprolol. Si aparece una fibrilación auricular, igual, tiene repercusión hemodinámica, cardioversión eléctrica, y si no tiene repercusión, beta bloqueantes, quinidina o flecainida. Obviamente que también vamos a ver, según la anatomía, si vamos a decidir el control de la frecuencia o el control del ritmo. Entonces tenemos los esquemas en las últimas guías adecuados y básicamente lo que ustedes deben recordar es que la cardioversión es segura en cualquier trimestre y es de primera elección frente a la inestabilidad hemodinámica de la mujer. La energía, la trayectoria de la energía debe cruzar alejada del útero y se debe realizar un monitoreo fetal posterior. Con respecto a las taquicardias ventriculares o las arritmias ventriculares, tenemos algoritmos con los medicamentos indicados de acuerdo a lo que vamos encontrando. Si tiene repercusión hemodinámica, también cardioversión. Y en caso de tener que utilizar medicación crónica, la amiodarona es algo que utilizamos en último recurso. Recuerden que en caso de un paro cardíaco, la mujer debe estar situada en unos 15 a 30 grados en decúbito lateral izquierdo y que las compresiones pectorales deben realizarse en una posición superior a la habitual y evitar las vías femorales para la administración de fármacos. Como consejería genética, después de haber hablado de todas las enfermedades congénitas o enfermedades que son autosómicas dominantes, debemos recomendar la consejería en todas las mujeres que tengan las miocardiopatías y canalopatías preexistentes, cardiopatías congénitas, antecedentes heredofamiliares de cardiopatías y pacientes con rasgos dismórficos, retrasos en el desarrollo mental. El riesgo hereditario es, para la población general, un 1% y llega a un 55% si ambos padres tienen cardiopatía congénita. Si solo la madre tiene una cardiopatía, puede llegar a ser un 10%. Y si es un hijo previo, es muy bajo el porcentaje, pero no deja de ser importante. Con respecto a la anestesia, sea para cualquier prequirúrgico o para el parto, debemos saber que la anestesia peridural se recomienda en etapas iniciales de trabajo de parto, en la fase latente, y ayuda a disminuir la activación del sistema nervioso autónomo, simpático y el consumo de oxígeno, asociado a la disminución del dolor que producen las contracciones, reduciendo el impacto hemodinámico. La anestesia espinal puede usarse si la paciente está bien compensada y con parámetros hemodinámicos estables, especialmente en dosis altas, y se debe considerar con precaución. La cesárea, en caso de necesitar una cesárea, se recomienda utilizar la anestesia combinada, y esto es con bajas dosis de la subarachnoidea junto con la instalación de catéter peridural para permitir la prolongación de la analgesia en caso de ser necesario. Recuerden que el parto debe planificarse cuidadosamente. El manejo intraparto debería estar supervisado por un equipo con experiencia en gestantes y con cardiopatías congénitas. Básicamente, un
cardiólogo debe estar disponible. La monitorización materna debe requerir monitorización electrocardiográfica, pulsimetría, ocasionalmente determinación invasiva de la presión arterial, pero el objetivo principal es manejar el esfuerzo y el estrés derivado del parto de tal manera que no exceda la capacidad de la mujer. Finalmente, para decir en principio, no se debería inducir el parto, si no es por razones realmente obstétricas. El parto espontáneo generalmente es más rápido e implica una menor tasa de complicaciones. En concreto, el parto natural comporta la mitad de riesgo de complicaciones que una cesárea electiva, tanto para la madre como para el feto, y ya que induce menores fluctuaciones del volumen plasmático y de las hemorragias. Sin embargo, se debería evitar los partos prolongados y por ello tratar de utilizar las anestesias adecuadas y de esta manera también utilizar el parto instrumental o el forceps para que sea cada vez más corto el periodo expulsivo. La analgesia, como dijimos, era fundamental para evitar los cambios hemodinámicos bruscos y los fármacos oxitóxicos como la ergometrina y la oxitocina tienen efectos cardiovasculares, por lo cual deberían usarse a bajas dosis, lo que lleva a menor efectos cardiovasculares. Como conclusión, la consejería preconcepción es fundamental en todas las mujeres, ya sea que acudan, y acá está nuestra ayuda, nuestro aporte del cardiólogo clínico. En todos los exámenes de la mujer, de la niña, para una actividad deportiva, para el ingreso escolar, para un chequeo de alta de niño sano, o bien para cualquier intervención que se requiere y que nos llegue una mujer fértil al consultorio, debemos prestar atención en que esa mujer en un futuro puede querer gestar. Si tiene cardiopatías, ir asesorando a los padres y a la niña de la ayuda preconcepcional que va a requerir si desea tener niños y a la vez utilizar un método anticonceptivo adecuado lo antes posible. El embarazo adolescente es muy frecuente en nuestra región y eso lleva a estas complicaciones y al encontrarnos cada vez más con cardiopatías no diagnosticadas, incluso congénitas, muchas valvulopatías y enfermedades congénitas que no son detectadas en la infancia o que pasan por alto en nuestro país y que estamos nosotros en el primer momento de encuentro con esa mujercita que puede querer en un futuro gestar. Así que toda la consejería preconcepción está en nuestras manos y nosotros podemos modificar esos índices horribles de mortalidad materna que estábamos viendo. El examen del primer trimestre del embarazo es fundamental, la estratificación de riesgo, la derivación oportuna, la evaluación del cuarto trimestre en la mujer, la consejería genética y el seguimiento futuro. ¿Por qué? Porque muchas de estas mujeres, después de ese estrés hemodinámico que pasan o de las secuelas que les deja las cardiopatías, pueden requerir mayor cuidado y un seguimiento adecuado a futuro. Así que bueno, espero que les haya servido esta charla y que tratemos entre todos de modificar la mortalidad materna que está en nuestras manos. Muchas gracias.